La red de cuerpos académicos interinstitucionales, integrada por el Cuerpo Académico UAS 193, Educación, Políticas Culturales y Artes, el Cuerpo Académico UG 141, Teorías Estéticas, y el Cuerpo Académico UAQ 102, Creación, Formación e Interpretación del Arte y la Cultura, en coordinación con la Unidad Académica de Artes de la Universidad Autónoma de Zacatecas y el Departamento de Música y Artes Escénicas de la Universidad de Guanajuato, invitan al primer coloquio internacional Creación e Investigación en las Artes, que tendrá lugar los días 9 y 10 de diciembre de 2020 en modalidad virtual. Saludos desde España. Soy Virginia Sánchez Rodríguez, profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha e investigadora del Centro de Investigación y Documentación Musical. Es un placer para mí formar parte de este primer coloquio internacional Creación e Investigación en las Artes y agradezco enormemente la invitación. A continuación, procedo a presentar mi ponencia que lleva por título El silencio de la composición sacra femenina, la misa en re mayor de Ethel Smyth. Bien, el punto de partida de esta intervención radica en una realidad, y es que las mujeres ocupan un lugar muy escaso en la historiografía musical, a pesar de que a lo largo de la historia hubo mujeres dedicadas a la interpretación, a la composición musical, al mecenazgo y a otras muchas facetas. Afortunadamente, se observa un incremento en los estudios dedicados a mujeres músicas en los últimos años, especialmente a través de investigaciones en torno a mujeres como Barbara Strozzi, como Nannerl Mozart, y como tantas féminas que contaron con una obra de calidad y con cierta visibilidad social en su época, siendo Clara Schumann quien continúa a la cabeza de los últimos y más numerosos trabajos centrados en su vida y en su obra. De entrada, debemos señalar que el mayor número de mujeres adscritas a la música a lo largo de la historia lo ocupan especialmente las intérpretes, sobre todo en torno al concepto de los entretenimientos de salón de los que habla Eva Rieger. Estos entretenimientos de salón hacen referencia a la interpretación musical en el hogar, sobre todo del canto y del piano, como una actividad equivalente a la lectura o a la costura, es decir, desprovista de intelectualidad o de profesionalización y vinculada con actividades realizadas como parte del ocio dentro del hogar. Aún así, aun siendo más abundantes las intérpretes, conviene decir que de todas las mujeres vinculadas al hecho musical, las compositoras son aquellas que han suscitado un mayor interés y un mayor espacio académico. En esta ponencia en concreto vamos a centrar nuestros ojos en la compositora británica Ethel Smyth, que es cronológicamente contemporánea a la compositora mexicana Guadalupe Olmedo. Nacida en Londres en 1858, Ethel Smyth comenzó sus estudios en Londres, en su ciudad natal, y posteriormente, con 19 años, en 1877, continuó su formación en el Conservatorio de Leipzig, el centro donde años antes había sido rechazada otra mujer compositora británica, Clara Rogers. En aquel momento, en Leipzig, Smyth tuvo la oportunidad de conocer a las principales figuras de la época, como Dvorak, como Brahms, como Clara Schumann. Incluso durante sus años posteriores llegó a conservar algunos de esos contactos estrechos, como es el caso de Hermann Levy, compositor y director de orquesta alemán, que fue también director de las óperas de Rotterdam y de Múnich hasta 1896, a quien vamos a mencionar más adelante en torno a la composición protagonista de esta intervención. Desde el punto de vista compositivo, la producción musical de Ethel Smyth no quedó relegada a pequeñas piezas del gusto decimonónico propias de su ejecución como parte de esos entretenimientos de salón, sino que también abordó obras de grandes dimensiones, sinfonías, óperas.
También conviene señalar que Ethel Smith no solo estuvo interesada en cuestiones artísticas, sino que también le preocuparon los aspectos sociales de su época, sobre todo en relación con los derechos femeninos. Un reflejo de ello se observa en la Marcha de las Mujeres, que pueden ver en pantalla, una composición de 1911 que se convirtió en el himno de la Unión Social y Política de Mujeres, una organización militante sufragista, y tuvo tanta repercusión social esta composición que incluso se convirtió en el lema del movimiento sufragista de todo Reino Unido. Ahora bien, además de su compromiso con los derechos femeninos, durante algunas temporadas de su vida también profesó un profundo sentimiento religioso que se materializó en una obra coral de grandes dimensiones, su Misa en Re mayor. La vinculación femenina a la composición musical para el ámbito sacro no resulta novedosa en la época de Ethel Smith, en este siglo XIX. Pues solamente basta pensar con el rico legado de Hildegard von Bingen o de Isabella Leonarda, de Fanny Mendelssohn. En este caso concreto, Ethel Smith, con 33 años de edad, abordó una composición musical de grandes dimensiones, una misa, de una gran factura técnica, como vamos a poder comprobar, superando el canon germano blanco varón heterosexual de la música culta occidental del que habla Pilar Ramos. En cuanto al contexto, esta composición fue comenzada tras las Navidades de 1889, un tiempo litúrgico que despertó en Smith un sentimiento religioso y que coincidió también no solamente con esta época del año, con la Navidad, sino con la lectura de un libro, el libro católico La imitación de Cristo de Thomas de Kempis. En concreto, Ethel Smith finalizó la composición en otoño de 1891 y mientras ultimaba la orquestación, incluso tuvo ocasión de interpretar algunos pasajes para la reina Victoria y para su corte, debido a que la compositora fue invitada a Balmoral en octubre de ese año 1891 como parte de un viaje de relax de la monarca. Este hecho demuestra que Smith era una figura reconocida socialmente y culturalmente en su época también por la realeza. Una vez finalizada la obra, quiso compartirla con otros músicos de la época. Y en ese sentido, Smith realizó un viaje hasta Múnich en febrero de 1892, el año siguiente, para mostrar su misa a colegas como el propio Levi, al que mencionamos previamente. El compositor alemán Levi quedó tan fascinado, tan profundamente emocionado, que como ella misma relata en sus memorias, incluso el compositor, valorando su capacidad escritora, le animó a que se introdujeran otros géneros de grandes dimensiones, aunque del ámbito profano, como la ópera. Bien, a pesar de que Levi realizó algunas gestiones para que se pudiera estrenar esta misa en Re mayor, lo cierto es que los trámites no dieron frutos. También hubo una serie de gestiones por parte de la princesa Elena, una de las hijas de la reina Victoria, y poco a poco empezaron los preparativos, también gracias a la intermediación de Levi, que aportó una carta de apoyo y de aval sobre la grandeza y la calidad de esta composición musical. Así, a finales de 1892 comenzaron los preparativos para el estreno, para el debut. De forma paralela a ese estreno, conviene decir que se empezó a gestionar la publicación de la misa, algo que en un primer momento resultó complejo porque no era fácil contar con el apoyo suficiente para realizar una publicación debido a que en ese momento Ethel Smith era una autora desconocida y el hecho de que se publicaran obras de autores desconocidos no garantizaba un éxito económico para los editores. Finalmente, la editorial Novelo decidió hacer frente a la publicación, que se llevó a cabo, vio la luz en el año 1893, coincidiendo con el estreno de la obra, que se produjo en el Royal Albert Hall de Londres el 18 de enero de ese año 1893. La obra fue ejecutada por la Royal Choral Society junto a unos solistas de reconocido prestigio de la época y obtuvo una buena acogida por parte del público. En cuanto a la obra resultante, Smith escribió esta misa para coro mixto, para 4 solistas y para una rica plantilla orquestal. Conviene decir que los instrumentos de viento metal y de percusión cuentan con gran protagonismo y también conviene señalar que esta rica orquestación ya fue laureada incluso tras su estreno, como cuenta el propio St. John en la biografía sobre Smith que se publicó en el año 1959. La obra está compuesta en la tonalidad de Re mayor, un rasgo que, salvando las distancias cronológicas, coincide con el Magnificat de Bach, cuya primera versión
fue en mi bemol mayor, pero posteriormente la cambió a re mayor debido a que, según Robin Lever, re mayor es la clave tradicional para la música celebratoria con trompetas y tímpanos. Sus dimensiones colosales pueden recordar a la Misa Solemnis de Beethoven, así lo reconoce Donald Tovey, y conviene decir también que se pueden encontrar reminiscencias también del legado de Brahms en esta obra debido a su monumentalidad. Desde el punto de vista estilístico, se observa una perfecta convivencia entre el contrapunto imitativo y el estilo vertical, la homofonía, rasgos propios de la composición sacra desde el Renacimiento, y en este caso concreto, respecto de la estructura, Ethel Smith, a pesar de ser anglicana, escribió una obra con los habituales 6 movimientos del ordinario de la misa católica, escrita en latín, observando una extensión desigual entre los movimientos, presentando unas mayores dimensiones el credo y el gloria por encima de los restantes. Un rasgo significativo de esta obra tiene que ver con la alteración en el orden de esos movimientos. En concreto, el gloria, en lugar de concebirse en segundo lugar, se interpreta al final. Ethel Smith pensó que fuera interpretado al final después del Agnus Dei, de acuerdo con la liturgia anglicana de la época, pero también con el sentido triunfante con el que la obra fue concebida, según señala St. John en su biografía del año 59. Vamos a escuchar cómo comienza esta composición, el Kyrie eleison. En este caso concreto, este primer movimiento está concebido en la tonalidad de re menor, el tono relativo menor de la tonalidad principal, es un adagio, y la novedad radica en que no está planteado en la habitual estructura tripartita. Habitualmente, la mayor parte de las misas católicas conciben el Kyrie eleison con 3 grandes secciones diferenciadas: Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. En este caso concreto, Ethel Smith plantea 3 grandes secciones, pero con respuesta doble. Plantea una primera sección, Kyrie eleison, y su respuesta, Christe eleison, de dimensiones similares. Una segunda versión, nuevamente Kyrie eleison y su respuesta, Christe eleison. Y una tercera repetición con motivos diferentes, de nuevo Kyrie eleison, Christe eleison. Musicalmente resulta muy variada. El movimiento presenta motivos muy diferentes y, no obstante, resulta paradigmático este motivo inicial, muy característico, con ese intervalo de cuarta disminuida entre los sonidos segundo, entre ese fa y el do sostenido que aparece en tercer lugar, en torno a ese floreo sobre la tónica. Vamos a comprobar cómo la pieza en el Kyrie eleison comienza de forma lenta, muy suave, con un contrapunto imitativo increciendo, todo ello con el leve acompañamiento de las cuerdas, y será en su respuesta, en el Christe eleison, cuando la textura sea mucho más vertical, la figuración mucho más rápida y una dinámica fuerte. Todo ello con una gran intensidad procedente del trémolo de cuerdas. Vamos a escucharlo. Vamos a comprobar que empieza de una forma muy leve, casi inaudible, y que va a ir increciendo.
razones de tiempo no podemos acercarnos a la obra de forma completa, pero les invito a que la escuchen con atención porque es absolutamente una delicia. Como hemos comentado previamente, esta misa concluye con el Gloria, que no aparece en segundo lugar tras el Kyrie eleison, sino que la propia compositora lo concibió como el último movimiento. Este Gloria, compuesto en re mayor, la tonalidad principal comienza con gran fuerza, con el coro mixto abordando un motivo homofónico que posteriormente es seguido de un juego homofónico de voces por pares, las voces graves y las voces blancas. Posteriormente se vuelve a presentar un contrapunto imitativo, fruto de, pues de este coro mixto, y es a continuación cuando de forma escalonada entran los solistas, que no aparecían, por ejemplo, en el primer movimiento, que era eminentemente coral. Vamos a comenzar a escuchar los primeros compases del Gloria, este último movimiento. Todo el movimiento se caracteriza por el diálogo entre los solistas, que representan la delicadeza, y la parte coral, que abogan por el júbilo. Sin embargo, la finalización eminentemente homofónica de este movimiento de una gran extensión, estamos ante una misa de dimensiones colosales, junto con el protagonismo del viento metal y de la percusión, dotan a este último movimiento de un evidente sentido grandioso, ese sentido grandioso y de júbilo que la propia compositora concibió. Vamos a escuchar los últimos compases. Para Ethel Smyth, la composición de esta misa fue un hito en su carrera y en su vida, y así lo reflejó en los distintos volúmenes de las memorias que publicó en vida.
Ahora bien, a pesar de la buena acogida del público y de su buen sabor de boca tras el estreno, aunque una parte de la crítica alabó la composición, otra parte no ofreció los comentarios más positivos. Incluso podríamos decir que esta misa sufrió algunos prejuicios, seguramente por ser la obra de una mujer. La propia Ethel Smith, años después, era consciente, y así lo plasmó de nuevo en sus memorias, de que quizá la sociedad británica de aquel momento, acostumbrada a otro tipo de composiciones, sobre todo escritas por hombres, quizá aún no estaba preparada para acoger una obra de estas características, además escrita por una mujer formada en Alemania. No sabemos si se debió a esa recepción musical, pero lo cierto es que tras la composición de esta obra, su fe decayó, como señala Collins en su libro del año 1984, y lo cierto es que Ethel Smith no volvió a componer ninguna otra misa. Bien, para concluir, únicamente me gustaría subrayar que durante siglos la composición musical femenina ha estado un tanto silenciada, sin valorar realmente si las obras escritas por la mano de una mujer eran realmente merecedoras de estudio e interpretación. En esta breve ponencia he querido realizar una breve aproximación a una compositora como Ethel Smith y a su Misa en Re mayor, una obra que, de acuerdo con sus dimensiones y con su estilo, es evidente que supera con creces la concepción de la música como entretenimiento de salón asociada a la figura femenina, y esta composición demuestra la digna labor de la mujer como compositora de música sacra en la Europa del siglo XIX. Esto es todo por mi parte. Estaré encantada de responder cualquier duda y de recibir sus comentarios. Muchas gracias por su atención.